Muy buenos días. Vamos a estar comenzando en unos 5 minutitos. En la medida que les sea posible, vayan escribiendo su nombre y el sector del que vienen en el chat. Saludos, Jennifer, Diré, Erika. Buenos días, Kiareli. Saludos, Tania María. Muchas gracias. Sigan escribiendo sus nombres. Comenzamos pronto. Bueno. Perfecto, pues vamos a ir comenzando. Bienvenidos a el webinar de hoy, Acompañar es resistir, la DULA como herramienta decolonial y de salud pública. ¿Quiénes somos? Pues nosotros somos Colonialidad, Pobreza y Desigualdad Social en Puerto Rico. Yo soy la coordinadora Valeria Duarte Bosch. Un gusto y un placer que estén con nosotros hoy. Nuestro trabajo tiene como meta colaborar con diferentes sectores y pues nos enfocamos en tener iniciativas que redunden en la reducción de la pobreza. Así que es bien importante tener colaboraciones como hoy con Paloma, que estamos muy agradecidas que esté aquí. Así que continuamos. Nuestros principios rectores incluyen, ¿verdad?, trabajar con esas políticas económicas y el efecto que tienen en la colonialidad y cómo pues promueven la distribución de desigualdad social, además del efecto que tiene la colonialidad en cómo pensamos sobre la pobreza, en el desarrollo solidario, protección de ambiente y pues en fin nuestra historia. Además nos enfocamos en lo que viene siendo la participación comunitaria, particularmente con la niñez, centros de planificación y de acción social. Y también trabajamos en el área de capacitación, ¿verdad?, de la niñez y las familias para que puedan tener una transformación social que sea positiva para ellos y ellas. Al final, pues lo que estamos buscando también es poder trabajar esa distribución de los recursos económicos, así como un enfoque en el ciclo de vida y optamos por una educación que sea pública, gratuita y de calidad para la niñez. Además, también fomentamos lo que es el acceso a las artes y la actividad física en ambientes seguros. ¿En qué creemos? Pues priorizamos la atención de los problemas estructurales como la falta de agua potable, la justicia energética, entre otros asuntos como salud pública, además de que fomentamos el valor de la investigación y creemos fielmente que la investigación puede colaborar con la comunidad y no solamente ser un ente con poder, sino que también tenga métodos participativos. Además, pues optamos por procesos de evaluación que posibilitan la calibración de estrategias e iniciativas para tomar decisiones informadas que no sean simplemente
tomar decisiones por tomarlas. Y con esto vamos a comenzar con Paloma. Tengo aquí su presentación, su descripción. Rapidito. Paloma es partera profesional certificada, educadora perinatal y líder en salud comunitaria, fundadora de Partería Afroboricua y actual vicepresidenta de la Asociación de Parteras de Puerto Rico, APPR. Además, es coordinadora del programa comunitario SEPARE, desde el cual promueve la formación de dulas y acompañantes perinatales como agentes de cambio en la justicia reproductiva y la salud pública. Su trabajo integra la educación popular, la abogacía y la sanación colectiva desde un enfoque decolonial, interseccional y comunitario. Así que sin más preámbulos, Paloma. Pues buenos días, gracias por el espacio y la presentación. Voy a compartir ahora rápidamente, creo que lo había comentado al profesor Lugo, que Teams no era mi fuerte, pero vamos por ahí. Share Windows tab, pum, pum, pum. Yay. Bueno, vamos viendo si se ve. Me dicen si se ve y lo continuamos. ¿Se ve? Sí. Ok. Yo no la veo. Déjame ver cómo me muevo aquí a verla. Ok. Asumo que la están viendo. Déjame abrir aquí rápido a ver si la puedo como... Sí. Ok. Valeria, ¿la siguen viendo? Sí. Sí, se ve. No veo a nadie. O sea, voy a estar aquí como que hablando en la nada, no voy a poder verlos, ¿verdad? Si hay algún comentario o algo. Pues nada, gracias por recibirme nuevamente. La conversación de hoy, como ¿verdad? Le mencionaba hace unos minutos cuando nos conectamos a la compañera Valeria. Yo no soy una persona académica, los espacios académicos me dan bastante miedo, para ser honesta, pero sí pienso que es importante, ¿verdad? Compartir conocimiento, experiencia y qué es lo que vemos, ¿verdad? Desde esa parte de servicio directo, trabajo comunitario y cómo aún sin darnos cuenta, ¿verdad? Estamos haciendo en más de una ocasión trabajo político y de abogacía, aun cuando no lo hemos internalizado o nombrado como tal. Y de ahí, ¿verdad? Que pues la conversación del acompañamiento como una herramienta de resistencia y esa figura de la dula como a su vez una herramienta de colonial y de salud pública. Lo que vamos a estar, ¿verdad? Conversando a nivel de objetivos, pues sería, o lo que esperaría, es que podamos comprender conceptos claros, ¿verdad? Del acompañamiento y de cómo luce la colonialidad en la salud, que podamos analizar un poco cómo las desigualdades estructurales afectan el embarazo, el parto y el posparto, que no son las primeras 6 semanas después del nacimiento, que es toda la vida. Identificar el rol de la dula como apoyo continuo, culturalmente sensible y preventivo, y cómo eso a su vez, ¿verdad? Pues se traduce en una herramienta de salud pública. Reconocer la evidencia que respalda el impacto, ¿verdad? Que tiene este acompañamiento en la salud perinatal y que podamos, ¿verdad? Abrir espacio a compartir reacciones, comentarios y demás de cómo el acompañamiento es una práctica de resistencia, de cuidado y de transformación social. Ya la compañera me presentó, pero pues sí es importante, ¿verdad? Para mí rescatar que nuevamente no soy una persona, ¿verdad? No soy académica, así que el contenido está todo es basado en evidencia, tiene contenido también anecdótico y más allá de hacer una tesis sobre la dula como herramienta decolonial, es poder acercarnos un poco desde esa horizontalidad y desde ese espacio que podemos tejer entre pares. Yeah, por ahí vamos. Antes de empezar la conversación, y ahora no sé cómo verles, así que de repente, si lo escriben, reaccionan,
y demás, y Valeria lo puede compartir, le agradezco, o si quieren abrir los micrófonos rapidito, ¿qué palabras, imágenes o experiencias le vienen a la mente cuando escuchan la palabra acompañamiento? O sea, rápido, como que cuando pienso en acompañar, pues estar con alguien, ¿qué me viene a la mente? ¿Qué les viene? No sé si puedo- Horizontalidad, dice Jenny. horiz- Horizontalidad es buenísima. Yo cuando pienso siempre que pienso en acompañamiento, por alguna razón, me viene esta imagen, ¿verdad? De un taller que facilitamos hace algunos años con un colegio en el cual hablábamos de cómo estamos, ¿verdad? Conectados y cómo abierta, directa o indirectamente estamos acompañando. ¿Ibas a decir algo, Valeria? Que no te veo. Sí, además, Jiré indica escuchar, Erika dice ser como un testigo, Isabela redes de apoyo y Yarelis apoyo. Bello. Pues súper, 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 porque por ahí mismo vamos, ¿verdad? Cuando estamos acompañando, esto es mucho de lo que, de esa base. Así que acompañar, cosas que a mí me gusta, ¿verdad? Refrescar o retrotraer a todo nuestro consciente, es que ha existido, ¿verdad? Y en lo que es nuestro Puerto Rico y nuestras realidades, acompañar siempre ha sido una forma de resistir. Cuando miramos, ¿verdad?, la historia de tiempos recientes, ¿verdad? En cada crisis, lo que nos ha salvado y lo que ha permitido que nos podamos reponer como comunidad ha sido el pueblo cuidando del pueblo. Tras los huracanes Irma y María, durante los terremotos, durante la pandemia, aún en espacios, ¿verdad?, más recientes, ante toda la política colonial contra los migrantes en la isla, parte de ese trabajo que nos ha permitido seguir subsistiendo y metiendo mano en buen español, ha sido el que nos hemos acompañado. Y ese gesto de acompañar, cuidar y sostener espacios para nuestra gente, con lo mucho o lo poco que tengamos, es algo que nos salva y nos salva una y otra vez. Y eso es la base del trabajo de la DULA. Y es importante tener esta conversación y mirarlo desde ese lugar, porque en medio de la crisis de salud reproductiva que estamos enfrentando, acompañar no es solo apoyar, no es solo, ¿verdad?, el masajito y la respiración profunda para que el proceso de parto fluya, es también hacer una intervención de salud pública y de decolonialidad que nos permita volver a esa raíz y mantener ese fluir de cuidarnos y de salvarnos una y otra vez, porque al final del día, si nos quedamos a esperar por que lo hagan externos, no pasa. Así que para poder hablar el mismo idioma, esto es un glosario bien básico en arroz y habichuela, para que podamos tener, ¿verdad?, puntos en donde todo el mundo esté en la misma línea. Colonialidad, cuando hablemos de colonialidad nos vamos a estar refiriendo a ese poder, ¿verdad?, que tiene la imposición de la colonia en nuestro contexto y cómo impacta nuestra salud y nuestras vidas, tanto, ¿verdad?, desde ese contexto histórico hasta el presente. La decolonialidad, todas las prácticas que desmontan esas, esas imposiciones que se nos han ¿verdad?, que históricamente nos han atravesado y hemos tenido que hacer frente, y que a su vez no solamente las desmontan, sino que nos permiten recuperar y mantener ese tejido de cuidado colectivo, de cuidado comunitario, de cuidado, ¿verdad?, a lo que es esa ancestralidad y esa base que siempre he mirado, ¿verdad?, a, a los pares. La colonialidad de la salud, pues hablamos de un sistema que reproduce desigualdad y trato deshumanizado de forma consistente, en donde no todas las vidas están iguales y reciben el mismo trato, justicia reproductiva, el derecho a decidir y a vivir la reproducción con dignidad y seguridad.
No toda persona que tiene útero quiere reproducirse o puede reproducirse, y poder decidir cuándo, cómo, dónde hacerlo es algo que a todas y a todas, a todos nos debe de sentar en la mesa. Otras palabras importantes a tener en nuestro radar es la etapa perinatal, que aunque van a encontrar diferentes definiciones, por regla general a lo que refiere es a este proceso de embarazo, parto y posparto, que puede lo mismo extenderse a la inmediatez de esas primeras semanas, pero también puede, en otras definiciones más que miran a bienestar emocional y psicológico, alcanzan hasta el año y medio, 2 años después del proceso de parto. Acompañamiento perinatal, que es ese apoyo emocional, físico, educativo, que se ofrece a lo largo del embarazo, parto y posparto. La dula, que es una profesional de la salud, una persona que acompaña, sostiene a la familia durante todo este proceso perinatal. La partera, que no es lo mismo que la dula, que es una profesional de la salud sexual y reproductiva, entrenada, ¿verdad?, en todo lo que es el manejo clínico, y que en nuestro contexto particularmente ofrece cuidado y manejo clínico durante la etapa perinatal desde un modelo comunitario y fisiológico. Y el obstetra, que es el médico especialista en embarazo, parto y salud reproductiva, y que es a su vez, ¿verdad?, el que va a estar atendiendo o el que se encargaría de atender cualquier proceso intervencionista o que amerite intervención para el salvaguardia de la diada gestante bebé. Salud mental perinatal, que es el bienestar emocional durante todo ese proceso de embarazo hasta ese próximo año y medio. Y estos, ¿verdad?, estos son conceptos bien importantes a hacerle como que un pin, porque al ser controversiales, son bien fáciles de tergiversar o de malinterpretar. Pero violencia obstétrica es el trato irrespetuoso, es el tipo de violencia de género que se ejecuta a través de un trato irrespetuoso, insensible, violento, que hay coerción o daño a lo largo del cuidado perinatal. Y aunque es obstétrico, no significa que lo ejerce únicamente el obstetra. Puede ser ejercido por cualquier personal de salud que trabaje con personas antes, durante y después del parto. Y esto es importante hacer la nota, porque es bastante común que se vayan por la tangente de violencia obstétrica al hacerlo obstetra, pero no. Violencia obstétrica la puede ejecutar cualquier persona que trabaje, ¿verdad?, o que ofrezca servicios a la comunidad perinatal. Y trauma obstétrico son las secuelas emocionales de experiencias de parto violenta o deshumanizantes, y pueden presentarse de forma inmediata al nacimiento y o hasta el año y medio después del proceso de parto. Sí. Con eso dicho, vamos a empezar. ¿Qué es la colonialidad en general y cómo entra en la salud? Cuando hablamos de la colonia, mucha gente dice, sí, ya pasó, estamos en otro, somos Estado Libre Asociado y todas las whatever conversaciones que puedas traer. Pero es importante tener en nuestro radar que la colonialidad no es algo que pasó en la historia. La colonialidad es algo que lo seguimos viviendo. La colonia es una estructura viva y la colonialidad es la forma de organizar ese poder, el saber y el ser. O sea, cuando hablamos del ser, es el existir, el vivir, el estar en el aquí, en el ahora, en el presente. Y se hace, ¿verdad?, o se trabaja desde la distribución o adjudicación de poderes, privilegios y legitimidades que se dan y que establecen cosas tan importantes y básicas como quién decide sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, quién sabe y qué conocimientos se consideran válidos, quién importa y quién queda invisibilizada, invisibilizado o fuera de esos espacios de interés.
Cuando lo miramos a nivel del acceso a salud, la colonialidad se ve, se siente, se escucha como que algunas vidas se cuidan más que otras. Vamos a ir, ¿verdad? Poquito a poco desenmadrando esto, así como desmenuzándolo. El sistema decide por encima de las personas. Y de repente yo los voy leyendo y me van viniendo así como titulares y como eslogans de campañas comunitarias. La gente antes que la deuda. El conocimiento médico se coloca por encima del conocimiento vivido, de lo ancestral, lo comunitario. La continuidad de cuidados se rompe y las familias quedan solas ante procesos complejos. ¿Verdad? De repente, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Qué corresponde hacer? Pues no necesariamente lo sabemos, porque si no lo preguntamos y tenemos un plan, estamos solas bregando con lo que venga a nivel de salud. Y entonces, cuando lo miramos desde el embarazo, el parto y el posparto, vemos que la colonialidad fragmenta el cuidado. Ya dejamos de ver el todo y el continuo y empezamos a tomar el cuidado por trozos. Limita la autonomía, la capacidad de tomar decisiones, de poder gestionar qué sientes, qué necesitas, qué quieres. Desconecta a las familias de sus redes. De repente queremos que papá participe en el proceso y papá es una red de apoyo importante o es una figura de, ¿verdad?, de seguridad, de calma, pero tienes que estar fuera. No puedes estar aquí. El proceso de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta colonialidad convierte un proceso comunitario, y no comunitario porque sea del barrio, aunque sí, también. O sea, estás preñada y lo sabe la vecina y te hacen el shower y hay un, ¿verdad? Es comunitario, no solo por ser del barrio, de tu círculo, es porque hay un cambio en tu estructura familiar. Y en esa comunidad, en ese espacio que tú creas y que tú tienes, hay un cambio. O sea, y convierte ese proceso comunitario en uno institucionalizado y jerárquico. Entraste en el sistema y de repente lo que era tu pareja, en el caso de los varones, pasar de ser una persona común y corriente a convertirse en papá, deja de ser importante su interacción, porque entonces hay otro orden, hay otras voces que importan más dentro de este sistema que va definiendo quiénes sí y quiénes no. La colonialidad en el embarazo, parto y posparto también la vemos y la podemos recordar en imágenes como las que tenemos aquí, que han sido televisadas. Después del huracán María, pensemos en esas madres que quedaron, ¿verdad?, desprovistas de cuidados, con bebés en brazos, sin mayores recursos, teniendo, ¿verdad?, que sobreponerse y haciéndolo todo como si nada hubiera pasado, sin necesariamente redes, etcétera. Y vemos también cómo la colonialidad, ¿verdad?, eh, es una intersección culminante ante el genocidio en Gaza y cómo, ¿verdad?, los retos que ha presentado y las violencias que ha presentado particularmente para las madres y las personas gestantes en zona de guerra. Y dicen por ahí que los datos son los datos. Las estructuras coloniales organizan, como hemos dicho, quién importa y quién accede a cuidado. ¿Cómo lo vemos acá, ¿verdad?, en nuestro contexto? Pues lo primero que tenemos que tener presente es que la colonia es un determinante social de la salud. Para quienes no estén familiarizados o para, ¿verdad?, la comunidad en general, nuevamente, contenido, ¿verdad?, relevante, los determinantes sociales de la salud son esas condiciones, tanto sociales, económicas, políticas, ambientales, que van a, como dice la palabra, determinar en qué condiciones vivimos, crecemos, ¿verdad? Nacemos, vivimos, crecemos y hasta morimos.
determinan esas oportunidades que podemos tener, tanto de bienestar como de desarrollo y de salud. Y al ser la colonia una estructura viva que organiza esa vida social, económica de un pueblo, de un país, desde la desigualdad, en donde hay unas fuerzas que están por encima de otras y hay unas voces y unas vidas que dominan, pues mantiene inequidades y mantiene, ¿verdad? Unas dinámicas opresivas que afectan directamente el bienestar de la población, la autonomía de las personas y los resultados ¿verdad? De su salud, de los indicadores de salud. Bajo un régimen colonial como el que tenemos aquí en nuestro archipiélago, se imponen condiciones que limitan el acceso a tierra, vivienda segura, educación, alimentación, salud, derechos laborales y el autogobierno. Estas desigualdades se instauran, ¿verdad? Y aquí es donde viene la cuestión de lo de colonial y por qué tener estas conversaciones. Estas desigualdades se instauran en la memoria colectiva y se transmiten de generación en generación, manifestándose en términos de salud en cada vez peores indicadores de salud y que en más de una ocasión terminemos asumiendo, como dice, ¿verdad? El estadounidense, por no decir el gringo, iris auris. Pero realmente es parte de un proceso, ¿verdad? De colonización y de cómo está ahí instaurado en nuestra memoria colectiva y lo seguimos repitiendo y manteniendo. Ahora, miremos nuestro mapa y recordemos, ¿verdad?, nuestra historia para poder entender este asunto de la colonia como un determinante social de la salud y de cómo, ¿verdad?, de cara al tema que vamos a estar discutiendo en la mañana, hace sentido. Puerto Rico, ¿verdad?, según March of Dimes, que es una organización que trabaja investigación, abogacía y política pública para la reducción de partos prematuros y mortalidad infantil, materna y otros indicadores de salud dentro y fuera de Estados Unidos, o sea, dentro de Puerto Rico y en Estados Unidos. Ellos todos los años publican diferentes reportes, ¿verdad?, sobre la situación de salud materno-fetal de Estados Unidos, de cada uno de los estados, y en eso incluyen a Puerto Rico. En el reporte que sacaron para 2024 de Puerto Rico sobre los desiertos de salud materna, ellos establecieron, ¿verdad?, trajeron al radar varios puntos. Uno que a mí me interesa traer acá al radar es que en gran parte del país las personas gestantes debían de viajar 40 minutos o más para recibir servicios básicos de salud prenatal. Eso es un asunto. Otros espacios, ¿verdad? Y cuando miramos tanto el reporte de desiertos de salud materna y lo miramos también estadísticas vitales de registro demográfico de los nacimientos para 2021-2023, así como otras conversaciones y narrativas, cosas que escuchamos de nuestra gente, regiones de alto riesgo a partos prematuros y partos por cesárea coinciden en tener alto riesgo climático, ¿verdad?, de condiciones ambientales extremas y peor acceso a servicios. Cuando miramos una zona que queda, ¿verdad?, bien plasmadita, es el área sureste, que es una región que es históricamente negra, pobre, que es por donde entran los huracanes, quienes más se afectan con las olas de calor, y que cuando lo miramos a nivel de distribución de recursos, históricamente ha sido un área en donde ni hospitales, ni centros de servicios disponibles para atender a la población, pese a ser una zona, ¿verdad?, una región grande, no los tienen. Son poblaciones que, ¿verdad?, han sido a lo largo de la historia de nuestra isla, de nuestro archipiélago, han estado rezagadas.
Y esas zonas, ¿verdad? Esa zona sureste, prácticamente en todos los, pueden ver acá en el segundo televisor que tiene los tonos rojos indican desiertos de cuidado materno, y pueden ver el área de Yabucoa, San Lorenzo Las Piedras, Jusco, que no tienen servicio, y cuando miramos todo el área sureste, la localización de hospitales que le darían servicios son solamente 2. Y si tuvieran que recibir cuidados y servicios, ¿verdad?, avanzados, tienen que ir al centro médico, implicando transportación, implicando, ¿verdad?, la movilización, etcétera, aún ante emergencias obstétricas que ameriten intervención más rápida. Entonces, ¿qué otra cosa vemos? Que el estrés económico, ambiental y social se vuelven en un riesgo clínico. Condiciones inducidas por el embarazo, condiciones inducidas por el embarazo superan, ¿verdad?, las condiciones preexistentes que ponen en riesgo a la familia. Según el reporte de Marshall Times, una de las cosas que ellos establecen y que ha sido para mí bastante problemático es el hecho de que las madres llegan a recibir cuidado temprano en el embarazo, pero que tenemos una alta población con obesidad, etcétera, y que entonces, ¿verdad?, dentro de lo que sus reportes, pues eso vulnera a que aumenten, ¿verdad?, riesgos de parto prematuro, parto por cesárea, parto traumático, mortalidad, etcétera. Pero cuando miramos las estadísticas vitales de Puerto Rico, del 20, ¿verdad?, que coinciden en tiempo, del 2021 al 2023, que vemos que tienes personas, claro que sí, con condiciones preexistentes, pero que tienes más personas que desarrollan diabetes gestacional, hipertensión y preeclampsia durante el embarazo, que ese valor de esas personas es mayor que las personas que llegaron con condiciones preexistentes. Cuando miramos esto y lo empezamos a mirar también desde cómo regiones que tienen mayor calor extremo, peor infraestructura, más vulnerabilidad a eventos climáticos severos, tienen mayor prematuridad, vemos que no estamos aquí hablando de solamente las condiciones en las que las personas viven y demás, es que también la pobreza estructural empeora, ¿verdad?, nuestros outcomes, los resultados de la salud perinatal. Y cuando vemos, no es algo que la persona está en total capacidad para gestionar y para poder ver, sobrellevar, porque la falta de dinero y la solvencia económica genera estrés y hace que las personas embarazadas se sientan más abrumadas, más cansadas, más ansiosas, y aunque la persona se esfuerce y se esfuerce, estamos dentro de un sistema y unas condiciones sociales que están diseñadas para que ese asunto de superarse no sea tan fácil y que no sea algo de esfuérzate más y lo puedes transformar, métele más duro, no te quites, etc., y lo vas a transformar, sino que al final del día, y visto desde la salud perinatal, la base de la desigualdad, tanto a nivel, ¿verdad?, de la distribución de territorios, la distribución de poderes, ¿verdad?, y de economía, de acceso a trabajo, de acceso a servicios, de protecciones ambientales y sociales,
se refleja y se asume como un fallo individual, pero realmente no es algo de la persona. Y estamos, ¿verdad?, desde muchos espacios académicos y salubristas responsabilizando a las madres por sus propios resultados, ¿verdad? Por sus resultados en la etapa perinatal, ignorando que sí, si bien es cierto, ¿verdad? Y esto a lo mejor suena bien confuso para algunas personas, y me disculpo porque pues si así es, ¿verdad? Podemos aclararlo, pero hablo de esto todo el tiempo, así que a veces asumo que la gente lo entiende y se va a estar como frenando. Pero si bien es cierto que las personas en Puerto Rico y que en Puerto Rico a nivel histórico tenemos un asunto con la obesidad, no menos cierto es que la persona puede saltarse. Mira, desayuno, almuerzo y cena. Comer Kentucky y McDonald's, anuncio no pagado. Y si tuviera acceso a servicios preventivos, a servicios de educación, servicios primarios, sus condiciones y las formas en las que navega su embarazo y su salud en general no fueran tan precarias y los resultados no fueran tan, ¿verdad?, tan abrumadores. Pero parte de la narrativa, ¿verdad?, de la colonia y de cómo, ¿verdad?, vemos la colonialidad en la salud es individualizar todo. Esta es tu responsabilidad, tú eres la persona capaz de cambiarlo y se obtiene, ¿verdad? O va llevando a las personas a una narrativa de culpabilizarles, responsabilizarles por sus outcomes, ignorando las condiciones en las que se están dando y desarrollando, navegando sus procesos, a la vez que les lleva a sentirse solas a las personas que están gestando y a esas familias, porque entonces, pues, me toca atenderlos todos, o sea, me toca sacar chavos de donde no hay para cubrir vivienda, compra, la transportación y demás para acceder a servicios, etcétera, etcétera, pero también tengo que invertir en herramientas para proteger mi salud y averiguar cómo hacerlo porque no está disponible de forma consistente, ¿no? O para todas las personas. Y ante esto, pues es importante, ¿verdad?, traerlo, porque desde la práctica de la dula miramos y entendemos, ¿verdad?, que no estamos solas y que no somos una sola cosa, no somos una sola, no es solamente una persona gestando, es una persona gestando e interactuando en diferentes espacios, circunstancias, círculos, ecosistemas, que lo mismo van a proteger su salud que a vulnerarla. Y hablábamos del impacto, ¿verdad? Mencionábamos el cambio climático y es importante también traerla a nuestro radar porque el cambio climático está documentado, ¿verdad? Y la Organización Mundial de la Salud, a la cual desde hace unos meses, pues, no somos, pero nada, historia para otro día, lleva muchos años atendiendo el tema. Y mirándolo desde la salud perinatal, embarazo, parto y posparto, es importante reconocer y mirar desde nuestro patio, ¿verdad?, que tenemos acá en el archipiélago, que el calor extremo, las olas de calor y las temperaturas elevadas aumentan el riesgo de parto prematuro, condiciones hipertensas, se asocian con deshidratación severa también, bajo peso al nacer, restricción en el crecimiento intrauterino y un mayor riesgo de mortalidad fetal y neonatal. Por su parte, la mala calidad del aire, incluyendo contaminación e incendios forestales, exacerba condiciones respiratorias, cardíacas, en las gestantes y en los recién nacidos, aumentando el riesgo de restricción en crecimiento intrauterino y otras condiciones, tanto maternas como neonatales. Y los eventos climáticos extremos como huracanes, inundaciones, terremotos, elevan tanto el riesgo de infecciones, interrumpen el acceso al cuidado prenatal, generan estrés psicológico severo y aumentan, ¿verdad?, y limitan el acceso a un cuidado seguro, lo que impacta la supervivencia y bienestar neonatal. Entonces, si ya sabemos que estas condiciones nos van a poner mayor riesgo, un parto prematuro, por ejemplo,
Y en donde yo estoy, no solamente estoy en la puerta, en la entrada de los huracanes, sino también que no tengo acceso a salas de cuidado, salas de parto. No tengo acceso a salas de cuidado intensivo neonatal, pues no estoy en las mismas condiciones que a lo mejor estaría otra persona en otro punto de la isla. Así que, ¿verdad? Mirándolo desde el sureste, por usar, ¿verdad? Esa zona que me parece, siento que siempre que lo hablo me vuela la cabeza. Y mirándolo en Puerto Rico, ¿verdad? Si hubiéramos estado en Zoom, que sé cómo maniobrar, pues le hacía mis obras de arte que me encantan en las presentaciones. Dibujo malísimo, pero siempre lo hago. Pero en Puerto Rico, aquí tenemos, ¿verdad? Obviamente tenemos nuestro mapa. Hablábamos ahorita de la zona sureste, de Junco, San Lorenzo, Yabucoa, Maunabo, Las Piedras, Humacao, toda esa zona, ¿verdad? Cuando miramos nuestra isla, sabemos, ¿verdad?, que visto desde el cambio climático y visto desde la distribución también, ¿verdad?, histórica, la gente, comunidades racializadas siempre han estado hacia las costas, eh, ¿verdad?, hacia todo lo que viene siendo los bordes de nuestra isla. Son las poblaciones o las zonas en donde más olas de calor se enfrentan, donde las temperaturas más extremas se presentan. Me encantaría poder dibujarlos. Imagínense que yo estoy haciéndole círculos. Vemos también que si miramos, ¿verdad?, hacia el área sureste, perdón, por ahí entró Irma, María, creo que hasta George. Históricamente es como la zona de los huracanes y ¿verdad? Sí, los huracanes, las tormentas y demás. Si miramos entonces hacia el área suroeste, más hacia Guánica, Guayanilla, recordamos los terremotos, sabemos de la incidencia en fuegos forestales, el calor, las zonas extremas, ¿verdad? En acceso a tierra podemos reconocer, ¿verdad?, toda esa zona de Salinas, Santa Isabel, cómo, ¿verdad?, pues están siendo afectadas también porque están haciendo las placas solares, ¿verdad?, haciendo fincas de placas solares, limitando el acceso a tierra para la agricultura, etcétera, haciendo que entonces los terrenos también estén en peores condiciones para enfrentar alguna eventualidad climática, etcétera. Lo tenemos claro, ¿verdad? Lo podemos ver. Y si no lo podemos ver, pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Lo podemos ahora más mejor. Cuando hablamos de los terremotos, en la zona sur, es una zona que nunca deja de temblar. Buscando la imagen del 2020, del terremoto grande que se presentó, me apareció una del 10 de diciembre, que había sido la última vez, y fue un terremoto bien cerca a tierra, ¿verdad?, de 3, pero sabemos, ¿verdad?, que pues la zona sur, ¿verdad?, toda esa zona sur, todas esas zonas costeras de nuestra isla viven en calor, con poca agua, ¿verdad? Este reporte de la semana pasada de lluvia, vemos acá la entrada del huracán María, etcétera, etcétera. Ahora, cuando lo miramos a nivel de acceso a servicios de salud, y por qué, ¿verdad?, tenemos que hablar de que no estamos en la misma página, que no estamos todos igual. Aquí tenemos de las estadísticas vitales del 2023 la distribución de partos por cesárea según los municipios. Podemos ver que en toda la zona sureste, que si la miramos, ya la reconocemos como una zona que tenía, ¿verdad?, los desiertos de salud materna, que tenía pocos hospitales. Si ahora lo miramos, esa zona cae
o se entiende, ¿verdad?, que el porciento de partos por cesárea ronda entre 59.9 a 74.4%. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para, ¿verdad?, a nivel de países desarrollados o en vías de desarrollo es de 15 a 20%. Y esto es una recomendación desde el 1985. Ahora bien, ¿qué también nos trae y nos marca esas zonas? ¿Por quedarnos ahí? Porque lo podíamos hacer y Cabo Rojo, por ejemplo, tenía, si no me equivoco, creo que era 15.2% de nacimientos prematuros, así que pudiéramos hacer el ejercicio después. Pero por enfocarme en esta zona y hacer ese único ejercicio, cuando contrastamos la información de los partos por cesárea y miramos los desiertos de salud y miramos qué poblaciones se tienen ahí y en qué condiciones están viviendo y reconocemos, ¿verdad?, también el impacto de esta distribución de terrenos, de zonas, etcétera. Vemos que en Yabucoa, cuando miramos este mismo informe, los partos prematuros, en Yabucoa, a nivel global de Puerto Rico tenemos 12.2%, ¿verdad? Pero para el 2023, partos prematuros en Yabucoa se reportaron 11.4%, en Humacao 16.7%, Las Piedras 15%, Juncos 16.9% y San Lorenzo 17.5%. Esto nos lleva también a recordar que hay otras zonas en Puerto Rico que han tenido, ¿verdad?, que han reportado altos partos prematuros y no por falta de, ¿verdad? No por falta de que las madres y las personas gestantes sean diligentes buscando servicios e incluso para estar recibiéndolos, sino porque hay condiciones, ¿verdad?, ambientales y geográficas que les vulneran. Y eso, ¿verdad?, es un ejemplo que lo vemos también en el área norte, hacia esa zona del Cauca, en donde tenemos una alta incidencia de partos prematuros y que si lo miráramos, ¿verdad?, en nuestro mapa del 2023, pues tenemos que desde, vamos a utilizar toda baja y toda alta hasta Quebradilla, tenemos prácticamente completito. Toda esa zona la tenemos por encima de un 48.2% de nacimientos por cesárea. Nuevamente, la recomendación es de 15 a 20%. No obstante, que vemos, ¿verdad?, y vamos de nuevo a la imagen atrás. La distribución y las poblaciones que están, ¿verdad? No todos los pueblos estamos en las mismas condiciones, no todas las comunidades estamos en las mismas condiciones. Y el acceso a los servicios y a esa continuidad, todas lo merecemos. Así que la distribución geográfica y cómo se da el acceso a servicios no es algo ajeno, nuevamente, es algo que se fundamenta desde una estructura que ha sido impuesta y con la que todos los días la vivimos y navegamos. Así que cuando hablamos de la colonialidad en la salud y la seguimos, ¿verdad?, así como desmenuzando poco a poco, pues vamos viendo que todo resulta en inequidades que afectan directamente la experiencia de parto y los resultados. Un sistema que no cuida igual, territorios que están abandonados o desconectados de cuidado, pobreza estructural que se convierte en un riesgo clínico, comunidades negras y afrodescendientes en mayor peligro, el calentamiento global, ¿verdad?, con todas su andamiaje también colonial, ¿verdad?, porque no podemos ignorar que al ser una colonia de los Estados Unidos en el presente, la resistencia para protegernos y hacer varias redundancias frente al calentamiento global desde Puerto Rico, pues nos toca hacerlo, es más retante porque tenemos un gobierno imperialista que dice que no reconoce esta realidad científica y que la vemos, ya está en nuestra cara, pero historia para otro día. Servicios limitados según el plan médico, que, ¿verdad?, eso es otro asunto por los temas de pobreza, así que mayor vulnerabilidad y responsabilización individual y retrasos peligrosos en el acceso
para atender emergencias obstétricas. Según March of Dimes, aquí, ¿verdad? Cuando reciban la presentación tienen el informe, el del 2025, en el cual nuevamente nos dan F en el manejo de los partos prematuros, la incidencia, ¿verdad? La tasa de mortalidad infantil sigue siendo bien alta, la distribución, ¿verdad? Y cómo el servicio que se recibe es desigual para las personas negras, y cómo se reporta mejores outcomes para las personas, para las personas blancas, para las personas que tienen plan médico privado. ¿Verdad? Que sabemos que hay unas estructuras nuevamente que van más allá de me estoy o no me estoy cuidando. Pese a que el 82.9% de la población de personas embarazadas empezaron a recibir atención, ¿verdad? En el embarazo rápido, pues los indicadores de salud y esa continuidad no fue la mejor, y se observa también que la atención prenatal fue inadecuada entre los bebés nacidos de madres negras, con 2.7 veces la tasa del territorio. O sea, en Estados Unidos está documentado y es una conversación que ha permitido, ¿verdad?, la integración de doula en espacios hospitalarios y comunitarios, por la incidencia, ¿verdad?, en la mortalidad materna y en la falta de representatividad y cuidado centrado, sensible. En Puerto Rico estas conversaciones se quedan bien en la superficie, no se profundizan como amerita, y realmente lo vemos que los servicios que reciben nuestras poblaciones y nuestras comunidades negras y racializadas en Puerto Rico no es el mismo que reciben comunidades y personas de espacios, ¿verdad?, más blancos. Y eso repercute, ¿verdad?, en los outcomes de salud. Vemos también que el 47.1% de las cesáreas que se realizaron fueron a personas que eran portadoras de embarazo y bebés saludables, y que terminamos el año con un 50.6% de cesáreas a nivel global, aunque sabemos que no todos los pueblos se vieron igual. Entonces, frente a este panorama, ¿qué nos queda? Pues, mi to go es acompañar, porque acompañar devuelve la continuidad, la dignidad, el poder y esa comunidad, ¿verdad?, ese colectivo, en un sistema que históricamente nos lo ha arrebatado y nos ha dicho que no lo necesitamos, no lo tenemos. Y el acompañamiento de la doula, pues es una práctica que devuelve agencia, devuelve, ¿verdad?, esa capacidad de poder entender, conocer y movernos desde lo que tengo y lo que necesito. Sostiene a la persona embarazada y reconstruye, ¿verdad?, esa continuidad del cuidado desde la comunidad, ¿verdad? No solamente a esperas de lo que el sistema nos quiere ofrecer, sino también mirando en nuestro pueblo, en nuestro barrio, qué tenemos, qué recursos con qué recursos contamos. Y si no los tenemos, podemos hacer y hacia dónde nos podemos mover. Y ese acompañamiento en sí mismo desafía la lógica colonial, porque afirma que el saber de la persona importa y que tu experiencia importa y que no tienes que caminar sola, y que la salud también nace de esa relación, ¿verdad?, de ese vínculo, de esa escucha activa y de ese apoyo continuo. O sea, que no tienes que hacerlo sola y que no tienes que ser un número más en la estadística. Desde un enfoque decolonial, la doula, desde un enfoque decolonial, la doula, la doula habla de derechos, no solo de las recomendaciones, más allá de lo que dice el libro, como esa teoría, da un momento, papi, que estoy acá, como esa teoría, como esas recomendaciones, esa información que se está ofreciendo, puede amarrarse a tu derecho a tomar decisiones informadas, tu derecho a consentir,
tu derecho a poder experimentar un proceso desde el poder y la dignidad. Cuestiona la neutralidad del sistema de salud y reconoce racismo, clasismo, sexismo, ¿verdad? Reconócelo y reconoce que no estamos igual, que no todos los embarazos van a lucir igual, que no todos los espacios hospitalarios van a dar el mismo servicio y que no todas las personas tienen acceso a lo mismo. Así que, en otras palabras, la dula escucha, traduce, ¿verdad? Ok, esta es la expectativa, ¿cómo esto lo podemos hacer pasar en este mundo? Acompaña y honra, ¿verdad? Estos procesos. Permite, ¿verdad? Cuando hablamos de no solo mirar las recomendaciones, es que permite que las familias puedan traer a este escenario cuáles son sus propios rituales, sus propias creencias, cuáles son sus historias, de qué formas, ¿verdad? Hemos entendido el cuerpo, el proceso de parto, el placer, el disfrute, el dolor. Y eso ayuda, ¿verdad?, a poder ir llevando, ¿verdad?, un sistema que es homogéneo, en el que todo el mundo se ve igual, un sistema que no ve esas intersecciones y que no ve cómo tu raza o cómo ser de campo o ser de la urbe, cómo ser una persona así frente a ser una persona queer, por ejemplo, luce en un entorno médico. Pues la dula, ¿verdad?, ayuda y acompaña para que este proceso que busca ser homogéneo y todo el mundo se sirve con la misma cuchara y todo el mundo se le da lo mismo, pueda nutrirse desde su individualidad y desde su propia diversidad. Y eso, pues definitivo, ¿verdad? Plantea una deconstrucción y un disloque en lo que es ese fluir de el médico es el que sabe, el médico se quemó las pestañas y tú vas a hacer lo que el médico diga y se acabó, y así es como se trabaja aquí, o tú viniste a este espacio y it is how it is, sino que, ok, ¿de qué forma tú la entiendes? Yo como dula he sabido sentarme a hacer dibujitos, libros de cuentos, mapas, ¿qué tenemos? O sea, buscando que ese lenguaje médico, clínico, técnico, no se quede flotando, sino que tú lo puedas amarrar. Por eso, ¿verdad?, es importante poner el oído en la calle y en la familia, ¿verdad? En qué estas personas están necesitando y qué recursos tengo para facilitar esta conversación. Entonces, acompañar no es nuevo, ¿verdad? Cuando miramos el acompañamiento, es ancestral, está documentado en diferentes momentos de la historia, particularmente, ¿verdad? Se empieza a utilizar desde la antropología para describir el apoyo continuo a las personas embarazadas y lactantes para la época, para los años 60 y 70, y es en la década del 70 donde se empiezan a hacer las primeras referencias académicas al rol de acompañar, y son Klaus Kennel y Rafael quienes documentan el impacto del acompañamiento continuo. Y en aquel momento, en la época de los 70, donde había tanto, ¿verdad? Era un caldo de cultivo y había tanto pasando a nivel político y de derechos y estudios de género, y había tanto, ¿verdad?, para mirar, y tantas contradicciones a la vez, ¿verdad? Y ellos documentan que la dula y el tener ese acompañamiento continuo presentaba más beneficios que riesgos, y que incluso podía ayudar a reducir la incidencia en partos por cesárea, en partos prematuros y en trauma hasta un 50%. O sea que si la dula de los años 70 hubiera sido integrada al sistema de salud, sabrá Dios, como dice mami, si lo que estamos viendo ahora y a lo que tenemos que reaccionar no sería tan retante, ¿verdad?
Entonces, la práctica de acompañar, ¿verdad? Pues es universal, ¿verdad? Y ¿verdad? Prácticamente en todas las culturas conocidas está esa costumbre, la cultura de acompañamiento antes de que existiera la obstetricia moderna y la industrialización y que el parto se moviera de las comunidades a los hospitales. Y aunque habían, ¿verdad? Y está documentado que en Puerto Rico, por ejemplo, las indígenas de Puerto Rico y del Caribe solían tener partos solas, ¿verdad? A nivel como más ritual. Una vez su bebé nacía, se movían a su tribu y eran sostenidas, ¿verdad? Por esa comunidad. Había una continuidad en cuidado y en ese sostenimiento del bienestar. O sea, la diada mamá, bebé, papá, esa diada no se separaba. Y eso es algo que la dula en nuestro contexto lo reconoce y lo reafirma constantemente. No hay que crear espacios seguros para que puedas ser y desenvolverte y navegar tu proceso, ¿verdad? Desde lo que quieres y lo que necesitas. O sea, parte de ese trabajo de la dula, sostener y proteger el, el proceso, es también la antesala a lo que va a ser la crianza y lo que va a ser ese posparto y ese tener que navegar, ¿verdad? Los procesos de crianza que no vienen con un manual, pero que sí necesitan o sí requieren que la persona se sienta en capacidad de cuestionar el estado, de reconocer que tanto su cuerpo como su bebé no es propiedad del Estado, ni del hospital, ni del médico, y que ella tiene injerencia y agencia en ello. Así que el rol, ¿verdad? De la dula y del acompañamiento eh, cambia, ¿verdad? Con la imposición, ¿verdad? De la colonia y la institucionalización del parto con una herramienta explícita, ¿verdad? De la colonización del cuerpo y de la salud reproductiva. O sea, vamos a movernos y vamos a hacer todo para desconectarte de lo que tú sientes, quieres y necesitas. Así que esa soberanía, esa potencialidad de reconocer y de atender lo que tu cuerpo te está diciendo, lo vamos a sacar, lo vamos a borrar. Y ahí se medicaliza el parto, se expulsan los saberes comunitarios, que si para, ¿verdad? Las comadronas boricuas tradicionales, que la persona de parto estaba teniendo contracciones que iban y venían, pero todavía no eran de parto full, pues acuéstate, vamos a poner velas, vamos a hacer un ritual, vamos a orar, vamos a cantar, todas esas cosas quedan fuera y todos esos saberes comunitarios de cómo el proceso se puede atender desde su fisiología, desde su fluir natural, pues quedan, ¿verdad? Ignorados, fuera de lo que se entienden saberes válidos. Se privilegia el conocimiento biomédico sobre el conocimiento vivido y que lo que pasaba en las comunidades y lo que las parteras, hermanas, madrinas comentaban queda fuera. Ahora solamente se va a ver desde la óptica, ¿verdad? De qué es lo que dice la literatura y de ahí este cuidado homogéneo. Se fragmenta el cuidado, tienes múltiples proveedores, de repente tienes que ir a ginecólogo obstetra, pero tienes que hacerte el sonograma con la sonografista, los vitales con la enfermera, para hablar de nutrición tienes que ir a la nutricionista dietista. No hay ese espacio a crear relación, a crear vínculo y a poder, ¿verdad? Saberte sostenida en una comunidad, ¿verdad? Y que te toca contar la historia de lo que estás viviendo y lo que te aqueja en más de una ocasión, en múltiples escenarios, lo cual puede ser hasta revictimizante en muchas instancias. Se genera distancia, tanto física como emocional, y a nivel, ¿verdad?, de acceso a información,
porque todo es escueto, todo es consentimiento informado. Tengo un papel, vaya y siéntese y la próxima cita viene con sus preguntas si tienes. Si perdiste el papel, mala tuya. Se impone vigilancia y control sobre el cuerpo gestante. Te quedas en la camilla, te vamos a poner las correas, te vamos a poner los monitores. Esto va a estar pasando por un televisor que lo vamos a proyectar en la sala donde estamos los profesionales atendiendo el parto, pero tú te quedas en la cama, no te mueves y se acabó. Y si lo haces, te vamos a castigar. Así que es verdad, hay una disrupción en lo que era, ¿verdad? Y en lo que ha sido el proceso natural y fisiológico. Entonces, ¿dónde entra la dula en todo esto? El acompañamiento no nació ni nace en un hospital o en una certificación, nació en la comunidad entre mujeres y personas que dijeron, nos vamos a seguir cuidando y vamos a devolvernos, ¿verdad? Esa continuidad que el sistema nos ha quitado. De ahí que la dula, ¿verdad? Pues acompaña de forma continua ese seguimiento, ese apoyo, ese estoy aquí disponible para ti. ¿Cómo te fue en la cita? ¿Qué pasó? ¿Qué dudas tienes? Etcétera. Devuelve, en verdad, dentro de un sistema que si no aprovechaste los 5 o 7 minutos, perdiste la oportunidad. Devuelve a la agencia, le recuerda a la persona que ella es quien decide. No es el médico, no es el hospital, no es el sistema, eres tú, porque el recuerdo, la experiencia al final del día, quien la va a vivir y la va a cambiar por el resto de sus días, eres tú. Así que tú decides cómo, cuándo, dónde y con quién. Que las condiciones pueden hacerlo difícil, sí, pero de ahí, ¿verdad? Qué bueno el poder tener una dula o una persona que te acompañe y que te permita, ¿verdad? Tejer comunidad, conectar con recursos, orientarte, enlazar servicios y mirar, ¿verdad? Dentro de mi espacio, qué redes y qué opciones tengo. Reconoce los saberes propios y valida que la experiencia y el cuerpo importan. Lo vas a llevar toda tu vida, no tiene que ser algo malo. No tiene que ser algo en donde te sientas culpable, te sientas mal, en donde no haya ápice de felicidad. ¿Y cómo lo hacen? ¿Verdad? De forma concreta. Bueno, la dula reaparece o aparece, ¿verdad? Como esta figura para apoyar, ¿verdad? Y redistribuir ese poder hacia la persona gestante y su comunidad. Y aunque no sustituye el equipo clínico, sí complementa, ¿verdad? Y sí ayuda a esas lagunas, ¿verdad? O esas ausencias que pueda haber en el cuidado, la dula ¿verdad? La acoge y trata de nutrirla, ¿verdad? Para que con presencia continua, con escucha y con un ejercicio prácticamente continuo de abogacía, pueda la persona gestante y su familia completar una experiencia de parto que sea positiva, independientemente el resultado del parto. Ofrece apoyo físico, ¿verdad? Movimiento, posiciones, manejo no farmacológico del dolor, ejercicios prenatales, prácticas de respiración, apoyo emocional, como, ¿verdad? Regular el miedo, la ansiedad, el trauma, está presente, ¿verdad? En un sistema donde todo cambia de manera estable, está contigo, te ayuda, ¿verdad? Con la parte de preparación a nivel educativo, ofrece información basada en evidencia, te ayuda a preparar, ¿verdad? Prepararte para tomar decisiones informadas, la identificación temprana de signos de alarma, cuándo ir al hospital, por qué atenderlos, por qué dejarlos saber a tu proveedor. Y así como apoyo en la navegación del sistema, referido oportuno, aboga por claridad y consentimiento informado, así como un trato digno. Constantemente estamos tejiendo redes de cuidado y ¿verdad? De espacios para las personas gestantes y sus familias, haciendo que al final del día, salud, mi amor, sirvamos como un puente entre el lenguaje técnico
del equipo clínico y la experiencia íntima, personal, emocional, espiritual y comunitaria de esta persona gestante y de su familia. Este puente, ¿verdad? Y este conectar puede verse en escenarios, ¿verdad? En momentos, ¿verdad? De preparación, como anticipar escenarios y practicarlo. Si te proponen una inducción, ¿qué tú quisieras? ¿En qué circunstancias? ¿Qué medicamentos? ¿Cuáles son los pros, los riesgos? Ayuda, ¿verdad? Que esta persona pueda ese lenguaje técnico y esos manejos que a veces ¿verdad? Se presentan y pueden ser bien intimidantes, pues la persona pueda entenderlo, navegar y priorizar, ¿verdad? Hacer ese ejercicio en donde pueda priorizar su bienestar, el bienestar de su cría, pero también, ¿verdad? Tomar una decisión que sea consciente y responsable. Más adelante puede facilitar la comunicación en sala de parto. Hay que ponerte X medicamento. El médico dejó dicho que si tu dolor de la escala de 1 al 10 era 6 o más, te pusiéramos X fármaco. Y la persona iba directo a administrarlo. La dula, para facilitar esa comunicación y ese espacio en donde tu voz siga siendo escuchada y siga estando al centro. Y ¿verdad? Y hacerle frente a esa imposición, ¿verdad? Del modelo médico. Podemos tener un momento para que la familia lo piense. Podemos ir afuera y que ellos lo hablen. ¿Te acuerdas que habías hablado con tu doctor de X o Y? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? De la misma manera, pues puede verse también, como lo he mencionado hasta el cansancio, tejer el redo. Referir a una psicóloga, encontrar cuáles son los grupos de apoyo para lactancia, para acompañamiento, ¿verdad? En la etapa postparto, que no tiene transportación la persona, pues mira, son virtuales. Te puedes conectar y está este vínculo. Necesitas hacerlo a través de seguro médico del gobierno, pues mira, está este y este recurso, están estos centros universitarios. No lo tengo, no lo conozco. Vamos a contactar a un trabajador social a ver de qué manera nos puede ayudar a acceder, etcétera, etcétera. Y valida el cuerpo, el dolor, el deseo y la decisión, que a su vez es un acto de decolonización del cuerpo, o sea, sentir y permitirnos, ¿verdad? Navegar todas esas sensaciones y emociones es importante, ¿verdad? Nos permite gestionar nuestro poder y nuestra autonomía de lo podemos ser y dar todo. Beneficios, ¿verdad? De tener una dula, ¿verdad? ¿Y por qué hacer este trabajo con la familia? Pues porque el acompañamiento de la dula no solo mejora los resultados clínicos, sino que reduce el estrés, empodera a la persona gestante y a su familia, ¿verdad? No solamente es un beneficio para la persona que está gestando, es también para ese papá, esa pareja, esos familiares que están participando y que pueden tener dudas, preocupaciones, pues encontrarse con alguien que no solamente está entrenado en el tema, sino también que conoce el sistema, que está familiarizado con, como digo yo, las luces y las sombras de cada médico, de los hospitales y demás. Pues es importante, ¿verdad? Porque nos ayuda a mitigar esas desigualdades estructurales que ya hablamos, que de otra manera, haciéndolo pues a la suerte o sin los recursos necesarios disponibles, pues agravan los riesgos perinatales. Y han habido, ¿verdad? Esta fue la más reciente revisión de la literatura sobre el acompañamiento de la dula y el apoyo continuo. Y ahí lo pueden ver, ¿verdad? En general, incrementa la satisfacción global de la experiencia de parto y ¿verdad? Se asocian con menores cesáreas, mayor y mejor bienestar materno y neonatal. Y si lo fuéramos a ver en números,
Pues según ¿verdad? Ya les comenté el que se hizo en los años 70, que hablaba un 50%. Ahora, con la evidencia reciente de 16 estudios que se revisaron, pues apunta que el 39%, ¿verdad? Un 39% menos probabilidad de terminar en una cesárea, 31% menos de uso de epidural, que no está disponible en todos los hospitales en Puerto Rico y que no es accesible por cuestiones económicas, porque no la cubren los planes médicos, muchos planes médicos, y la reforma tampoco. 10% menos probabilidad de requerir forceps o vacuum, que no solamente aumentan el dolor y la sensación, ¿verdad?, de dolor para las personas, sino que también puede vulnerar, ¿verdad? No es una práctica que se recomienda hacer de forma protocolar por las afecciones que puede generar en los recién nacidos. El trabajo de parto se hace poco más corto y la satisfacción, ¿verdad?, de cómo se maneja es mayor. Ayudan a contrarrestar los partos prematuros, ¿verdad? 22% menos probabilidad de parto prematuro en modelos comunitarios, ¿verdad? No solo modelos comunitarios, no la dula que acompaña para el masaje y la foto, modelos comunitarios que están, ¿verdad?, amarrados en hacer trabajo de justicia social y justicia reproductiva, como lo que venimos hablando, ¿verdad? Modelos decoloniales. 56% menos probabilidad de bajo peso al nacer y 57% más probabilidad de iniciar la lactancia antes del alta. Sobre los partos vaginales después de cesárea, la evidencia sobre las dulas señala que presentan mayor probabilidad de un parto vaginal exitoso después de una cesárea cuando la persona recibe apoyo continuo. Y aunque los estudios no reporten un porcentaje único estandarizado, múltiples investigaciones señalan un aumento significativo en la tasa de partos vaginales después de cesárea cuando se cuenta con el acompañamiento de una dula. Y esto es importante porque en Puerto Rico tenemos 50.6% de partos por cesárea. Así que no siempre que uno tiene una cesárea, el próximo parto debe de ser cesárea. Esta no es la recomendación. Pero para poder lograr ese parto vaginal necesitamos educarnos, protegernos, reducir riesgos y crear todo un andamiaje que permita que el parto se dé y solas no lo podemos hacer. Y ¿verdad? Del estudio más reciente que se publicó, que si no me equivoco es de Lemon, ellos señalaron que por cada 100 partos, por cada 100 personas que recibieron cuidado con dula, hubo de 15 a 34 nacimientos vaginales después de cesárea más en comparación a quienes no tuvieron una dula. Y es justamente por eso, porque la persona está trabajando continuamente en un sistema que te dice no lo puedes hacer, tú no lo sabes hacer, que te quita esa capacidad de gestionar y de conectar con lo que quieres y con lo que necesitas. La dula está ahí constantemente recordándote tu poder, tu autonomía, tu capacidad de hacer cosas maravillosas y de navegar un sistema, ¿verdad?, hardcore y fuerte. Y para los padres también. Según la evidencia científica y revisión literaria de la literatura de Evidence-Based Birth, que es una página que les recomiendo si les interesa el tema, explorarla, tiene un contenido y podcast maravilloso sobre estos temas e incluye, ¿verdad?, acercamientos a justicia social y justicia reproductiva súper bien trabajados. De contar con una dula apoya a los padres y familiares acompañantes a que puedan participar de manera activa y consciente, brindar herramientas prácticas para acompañar de manera más efectiva, reduce la ansiedad, miedo e incertidumbre, aumenta la calma, la seguridad y confianza en su rol, protege la salud mental paterna, especialmente durante el primer año de vida, y favorece, ¿verdad?, ese vínculo y la corresponsabilidad familiar desde el nacimiento. Y para ir un poquito, ¿verdad?, empezar a resumir y a redondear la conversación, decolonizar el parto y hablar de descolonizar el parto y de estos otros modelos es descolonizar la salud comunitaria, reconectar
de conectar con saberes, con la comunidad y promoción de la salud. Decolonizar el parto significa que vamos a volver a ese espacio de qué mi cuerpo siente, qué es lo que han hecho las abuelas, qué es lo que aquí se tiene disponible. Desde la ecología se dice que alrededor de tu casa van a nacer, ¿verdad? Más en los campos, porque ni modo que en los huecos les pase, pero nada, que vas a tener esas plantas y esos remedios que la naturaleza tiene disponible para ti, van a estar a tu alrededor. Y eso era algo que lo decían las abuelas y que yo estoy trabajando un tiempo en Orocovi y eso era el pan nuestro de cada día allí. La tierra provee. Y ese poder amarrarnos, ¿verdad? A estos otros recursos que tenemos y volver, ¿verdad? Al compartir recomendaciones, al compartir recetas, trucos, a acompañarnos. Es lo que históricamente sostuvo la salud materna, la salud perinatal. Y es lo que no quieren que hagan, porque quieren que sea una sola cosa, en donde solamente un conocimiento es válido y lo que tú y tus pares pueden conocer y entender no cuenta, se invisibiliza y se desvalida. Y el trabajo de la dula, pues promueve la salud. Es un trabajo de promoción de la salud, no solo acompaña. La dula educa, previene, identifica riesgos, fomenta el autocuidado, facilita el acceso a servicios y fortalece redes familiares y comunitarias, ayudando a construir lazos protectores que reduzcan el estrés, mejoren el bienestar y disminuyan riesgos a corto y largo plazo. Y en un sistema que distribuye la atención de forma desigual, haciendo que algunas vivas reciban cuidado digno y otras no, la integración de la dula y el poder tener un modelo de trabajo donde ese poder institucional y ese poder, ¿verdad? No sea el único que va a estar estableciendo los sí y los no, es bien poderoso porque es devolvernos, ¿verdad? Esa capacidad de atendernos y de poder, ¿verdad? Sostenernos más allá de una, como le digo a mis clientas, una pastilla mágica. Mira, ¿no? O sea, hay otras cosas y hay veces que nos toca eh, trabajar un poquito más y nos toca entonces escuchar los consejos de la abuela y caminar, hacer ejercicio, hacer cositas, pero mira, qué qué bueno que podamos, ¿verdad?, conectar con lo que el cuerpo necesita y empezar a mirar cómo desde mi cuerpo yo puedo gestar espacios, opciones y alternativas que se traduzcan en bienestar para las próximas personas que vengan a gestar y parir y que decidan hacerlo dentro de mi comunidad y dentro de mi espacio. Y desde Taller Salud, ¿verdad? Que es una frase que lo utilizo en otros lugares, pero donde la escuché hace muchos años en Taller Salud, dicen que la salud de un pueblo comienza por la salud de sus mujeres. Y cuando lo miramos desde la salud pública, que trabajamos con poblaciones, no solo con los individuos, buscamos prevenir enfermedad, promover bienestar y reducir desigualdades, aunque realmente queremos erradicarlas. Y la dula, visto desde ese lugar, encaja perfecto en el marco, ¿verdad?, de trabajo de salud pública y de este trabajo de salubrista, porque interviene en una etapa crítica del ciclo de vida, esa etapa perinatal. Y su presencia influye en indicadores como mortalidad y morbilidad materna, parto prematuro, lactancia, salud mental perinatal. En un país marcado por crisis y desigualdad, hablar de dunas es hablar de salud pública, es hablar de justicia reproductiva y es hablar de resistencia colectiva. El acompañamiento perinatal nos recuerda que cuidarnos en comunidad desafía la colonialidad y sostiene la vida, por lo cual acompañar es también resistir. Y las dulas acompañando a personas embarazadas, a madres en estos procesos, no solamente está bregando con esa persona que gesta, está bregando con esa persona que gesta y con las 40 más
que van a estar a su alrededor. Y eso es bien poderoso y es una protección a corto y largo plazo, porque ¿verdad? Y otros grupos también lo pueden hacer, pero al César lo del César, históricamente las comunidades las sostienen las mujeres. Y las mujeres, ¿verdad? Lo vimos después del huracán María, lo hemos visto en otros espacios, ¿verdad? Lo hemos a cada rato documentado ahora, ¿verdad? En el genocidio en Gaza, etcétera, en tiempos de crisis políticas, sociales, ambientales, que el conocimiento que tú le das y esta herramienta que tú le das a una mujer o que tú le das a una niña, no se queda en ella, lo pasa y es como se nos ha impuesto el cuidado. Así que está, igual que hablábamos de la colonia al principio, que está instaurado en esa memoria colectiva, pues hay un chip por ahí que a lo mejor, si hago investigación, a lo mejor hasta lo encuentro que es algo epigenético, del cuidado y de que esa sea la expectativa y que eso sea algo que al final del día seguimos reproduciendo, el que no solo nos cuidamos a nosotras, sino cuidamos a otras y a nuestras comunidades y los espacios. Y un poco, ¿verdad? De resumir algunas conclusiones, ¿verdad? De acá. La colonialidad sigue moldeando la salud perinatal, produciendo desigualdades, violencia y la fragmentación en cuidado. El acompañamiento continuo de la dula devuelve su autonomía, lenguaje accesible, presencia humana, en un modelo que a menudo, ¿verdad? Insiste en deshumanizar y despersonalizar. Somos herramientas salubristas basadas en evidencia que mejoramos, ¿verdad? Los resultados clínicos y emocionales, reducen riesgos y fortalecen esas redes comunitarias. Acompañar es un acto de resistencia, confronta la soledad, el miedo, el trauma, la desinformación y protege el derecho a decidir, y eso reconstruye el tejido social. Decolonizar el cuidado perinatal implica reconocer saberes comunitarios, validar las experiencias, redistribuir el poder y promover modelos de cuidado accesibles, sensibles y culturalmente relevantes. Todos y todas en este espacio tienen un rol de transformar la experiencia perinatal, desde la parte clínica, la docencia, la salud pública, la investigación y el acompañamiento. No podemos hacernos, ¿verdad? Como dicen por ahí, de la vista larga. Y en nuestro archipiélago, mucho menos. Que ya, ¿verdad? Móntense de nuevo en nuestro mapa. Cómo luce la desigualdad y cómo históricamente esto no es algo nuevo, ¿verdad? Esto no es algo inocente. Esto es algo que es parte de un plan que se ha sostenido y de una estructura viva. Así que en nuestro contexto, la dula no es un lujo, es un lujo y es una herramienta que nos puede ayudar, ¿verdad? A amarrar de nuevo a la gente, a la comunidad, a hacer ese trabajo de justicia reproductiva y de salvaguardar el bienestar en todas las etapas de la vida, pero particularmente en esta etapa tan crítica, que es la etapa perinatal. Y definitivo, hace un trabajo maravilloso para la sanación social y el movernos de las circunstancias y de estos, ¿verdad? De estas programaciones que tenemos a nivel cultural, político e histórico de reproducir y mantener las opresiones de la colonia, ¿verdad? Y ese trato desigual, aberrante y peligroso. Así que antes de dejar de compartir para poder moverme a la otra pantalla y ver gente o reacciones, así sea ver a Valeria, les pregunto y les dejo por ahí, aunque ¿verdad? Quiero abrir espacio a que podamos reaccionar y conversar un poco, pero en el interín les tiro por ahí. ¿Qué responsabilidad sienten ustedes desde sus disciplinas, sectores de trabajo, para con este proyecto, ¿verdad? Social, de acompañar y de decolonizar la salud perinatal, estando conscientes que a veces no es hasta que una persona está embarazada que adviene el conocimiento de su autonomía y de su derecho a decidir
y que las conversaciones de justicia reproductiva y de ese derecho a decidir, pues no deben de limitarse al aborto, también deben de incluir decidir o no me queda de otra por mis circunstancias, whatever sean, continuar con este embarazo, pues merezco hacerlo de forma digna y segura también, y que los servicios sean accesibles, estén disponibles, etc, etc, etc. Muchísimas gracias, Paloma del Mar. De verdad que excelente presentación y ha sido una limpieza también de lo que nosotros tenemos ya construido en nuestra mente, que debe ser el parto, cómo debería ser, qué es la dula, y tener un refresh de qué significan estos términos y cómo van aplicados y las ayudas que nos pueden ofrecer. No sé si nos puedas hablar un poquito de cómo podemos contactar los servicios que tú ofrezcas o tus equipos de trabajo. Pues mira, sí. Ahora mismo yo estoy coordinando el programa Separe, que, ¿verdad? Si lo fuéramos a mirar así como un poquito al principio de la presentación, y cosas interesantes que ayer compartía con Tania cuando hablábamos de la presentación, el programa Separe es el único programa de dulas comunitarias que está, ¿verdad? Que recibió fondos y que, ¿verdad? Parte del que se pudiera lanzar a la comunidad, pues producto, ¿verdad? De fondo municipal, en aquel entonces del municipio de Vega Baja. Historia ya corta es que para 2016, cuando tenemos el primer drop, ¿verdad? La primera reducción grande en la tasa de natalidad, ya habían anunciado que no iban a continuar con los fondos. El programa estaba en Vega Baja y le tocó entonces moverse. Ahora estamos en el área este y aunque, ¿verdad? Enfrentan retos similares en cuanto a funding, etcétera, seguimos haciendo el mismo ejercicio constante de no solamente trabajar con la formación y entrenamiento de nuevas dulas, sino también de crear espacios de educación comunitaria, de acompañamiento, de abogacía, en donde vas a estar en el parto con tu pareja y tu mamá y no te permiten una dula, chévere, pero todos los beneficios de tener la dula los puedes tener, y si el hospital el espacio no te lo honra, no lo valida, no lo promueve, pues nosotras desde acá te vamos a acompañar y apoyar en lo que es ese proceso de si quieres querellarlo, si quieres, ¿verdad? Como que enviar una denuncia formal, hacer, ¿verdad? Presentar una queja formal, que en más de una ocasión es lo que nos falta para que los espacios hospitalarios sean espacios más sensibles, porque nos quejamos, pero entonces después se espera que la persona con su posparto, con todos los cambios, etcétera, también tenga que gestionar ¿verdad? El espacio y el acceso y su experiencia, ¿verdad? Hablarla. Así que coordino ese programa y ofrecemos servicios en todo el área este y sureste. Ofrecemos, ¿verdad? Tenemos colaboraciones con diferentes compañeras a lo largo de la isla para, ¿verdad? Y hacemos referidos y trabajo, ¿verdad? Colaborativo con ellas para apoyar en que las personas puedan en los diferentes puntos de la isla y diferentes hospitales donde vayan a dar a luz, estar acompañadas, educadas y poder reducir riesgos. Además, ¿verdad? Y está ahí que pusiste en la página de Instagram. Además tenemos, ¿verdad? Para profesionales que estos temas y estudiantes, ¿verdad? Que estos temas les interesen, tenemos el programa Acceso, que va dedicado, ¿verdad? Que ofrece todo lo que es educación y capacitaciones para profesionales y personas aliadas en la salud perinatal. ¿Verdad? Incluyen desde intervención en procesos de violencia obstétrica hasta cuidado y atención humanizada, hay servicios de salud, etcétera, que si es algo que les interesa, siempre pueden contactarnos a través de
CADERAMEN, y mi práctica, aunque ¿verdad? Todo lo que es dula lo trabajo a través de CEPARE, pues mi práctica de partería, que es partería pro boricua. De repente me quedé aquí, es que vi ahora que Jennifer preguntó que qué acciones se pueden hacer para que las dulas sean reconocidas a nivel estatal como un derecho de las mujeres y personas gestantes y se incluyan los planes médicos o por lo menos que sea más accesible. Pues lo primero es que, ¿verdad? En respuesta a eso rapidito, tiene que haber, tiene que hacerse con las dulas, de las dulas para la comunidad. No puede ser algo que, como ha pasado en otras jurisdicciones, que se pasan proyectos y vienen entonces a decirle a las dulas que le van a pagar $100 por parto, lo cual evidentemente precariza, ¿verdad? Y pone en una situación de pobreza a las personas que ofrecen servicios. Y sí, ahí el asunto, igual que con el tema de las parteras y el reconocimiento de las parteras como profesionales de la salud, pues está siempre el problema de la sensación de amenaza que sienten los gremios médicos, de tener a alguien que pueda servir de testigo, de tener gente que pueda estar entonces intercediendo por la familia y que, ¿verdad?, les signifique a ellos y ellas un nuevo factor, o sea, un nuevo reto a atender. E históricamente, los proyectos de ley que se han presentado para que, ¿verdad? O las conversaciones que se han tenido para fines de reconocimiento de tanto de las parteras para aumentar, ¿verdad? Las parteras pueden cubrir hasta el 90% de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos el parto, y ese servicio, ¿verdad?, de salud primaria, salud sexual primaria, etcétera, de preparación al embarazo, para que si ya vienes con condiciones preexistentes, pues tengas un contenido que te permita llegar en mejores condiciones al actual embarazo, etcétera. Pero siempre el reto, pues, es el mismo, que uno de los hijos saludables de la colonia, pues, es el capitalismo y todo el mundo quiere quedarse con los chavitos y piensan desde dólares y centavos. Y si hay 18.150 personas dando algo en la isla, aun cuando menos del 3% lo tiene en el hogar y muchísimo menos del 10% tienen dulas con ellos en los hospitales, aún así es como, no, si tienen chavos para pagar eso, que me paguen a mí, y empiezan esos issues de dólares y centavos. Así que lo primero, hay que organizar la comunidad de dulas para poder establecer acuerdos y de ahí entonces movernos, porque si no, no, lo que se nos va, ¿verdad?, a juzgar por lo que ha pasado en otras jurisdicciones, es que se precariza mucho más el servicio y el acompañamiento. Porque los planes médicos lo cubren y lo pagan bien poco, lo pagan de justo, lo pagan tarde. Entonces, lo mismo que vemos con los médicos, en su sobrecarga, en su, ¿verdad?, sus asuntos de que están mal pagados, etcétera, se reproduce con las dulas y otras profesionales. Cosas que nos ha servido tanto, ¿verdad?, desde mi práctica como partera, así como en CEPARE, es el trabajar con escalas de ingreso y entonces hacer nuevamente, volver a la raíz. No es que, no es que como partera me pagan con gallinas, aunque si me regalan huevos lo acepto, pero, eh, pero sí, pues buscar otras formas, ¿verdad?, de poder acceder a los servicios. De repente no solamente planes de pago, escalas de ingresos, sino es que, mira, necesito apoyo en redes sociales o la persona tiene más dinero, está en mejor capacidad económica, pues de ese dinero que está
cubriendo sus servicios, se va a aportar a este funding para agilizar servicios del otro. Un poco de hacer esas matemáticas que no dependan solamente de una sola forma, ¿verdad? No hay una sola manera. Pero sí, no sé qué más decirte, Jennifer. Es como, pues está trigger. Es complejo. Bueno, pues, antes de cerrar, por favor completen el cuestionario de evaluación. Les voy a poner el QR code ahora para que puedan escanear también. En lo que van completando el cuestionario de evaluación, también quería aprovechar pues, para dejarles saber que esta grabación se va a utilizar a futuro para publicarse en YouTube y que también pueden pasar por nuestro canal para ver los webinars que hemos tenido anteriormente. Además, quería excusar al doctor Eduardo Lugo, que es nuestro director, que hoy no se pudo, ¿verdad? Conectar, dado que está atendiendo una situación de salud. Pero de todos modos les manda saludos y les agradece igualmente que estén presentes. Si alguien quisiera que se corte el pedazo de su participación en el webinar o cualquier información adicional que quieran dialogar, pues se pueden quedar al final del webinar. Muchísimas gracias, Paloma del Mar. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron. Nuestras siglas significan colonialidad, pobreza y desigualdad social en Puerto Rico. Sí, nos pueden seguir. Aquí voy a... ahí también les aparece la página de nosotros, tanto en LinkedIn como en Instagram y en YouTube. Déjame compartirles el link. Bajo ese enlace pueden acceder a los webinars anteriores y a nuestras publicaciones. Actualmente estamos recibiendo donativos de artículos no perecederos, alimentos no perecederos, artículos de higiene, entre otros, que si tienen disponible, ¿verdad? Pues en confianza nos pueden contactar. Muchísimas gracias. Cualquier otra duda o pregunta se pueden contactar por medio del email a eduardo.lugo2@upr.edu. Se los voy a incluir aquí. Y para hacerte llegar donaciones, por ahí mismo pueden escribir a Eduardo, al doctor Eduardo. Super. Correcto. Súper. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Nos vemos, que disfruten del fin de semana. Igualmente. Bye.